Bendito eres tú, Dios nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Ahora pasemos a la segunda parashat que teníamos programada para el día de hoy. Este es Parashat Matityahu, capítulo 28, versículos del 1 al 20. Es el capítulo final del llamado Evangelio de Mateo. Dice así: después del Shabbat, cuando despuntaba el primer día de la semana, Miriam, la Magdalena y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. Y sucedió que hubo un gran terremoto, porque el mensajero de Elión descendió del cielo. Se acercó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por temor a él y quedaron como muertos. Entonces el mensajero habló y les dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque sé que buscan a Yehoshua, al que ejecutaron en un poste. No está aquí, porque ha resucitado, tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba puesto su cuerpo. Vayan enseguida y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y sepan que él va delante de ustedes a Galil. Allí lo verán. Miren que se los he dicho. Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro con temor, pero con mucho gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero sucedió que Yehoshua les salió al encuentro y les dijo: Shalom. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y le rindieron homenaje. Entonces Yehoshua les dijo: no teman, vayan a darle la noticia a mis hermanos para que vayan a Galil, allí me verán. Mientras ellas iban de camino, sucedió que algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales Kohanim sobre todas las cosas que habían sucedido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y, tomando mucho dinero, se los dieron a los soldados romanos, diciendo: digan, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo persuadiremos y les evitaremos problemas a ustedes. De modo que ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y ese rumor se ha difundido entre los Yehudim hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galil, al monte que Yehoshua les había señalado. Y cuando lo vieron, se postraron a sus pies, aunque algunos tenían dudas. Yehoshua se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre, haciendo la tevilá en mi nombre. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito eres tú, Dios nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Ok, esta fue la parashat del capítulo 28 de Mateo, que es el capítulo final. Pasemos entonces a la explicación de Rashá Mateo 28 del 1 al 20. Hoy nos reunimos para meditar en el último capítulo del Evangelio de Mateo, un texto cargado de fuerza, esperanza y misión. En Mateo 28 encontramos 3 escenas fundamentales: la visita de las mujeres a la tumba, el soborno de los guardias y la gran comisión que dejó el maestro. Este capítulo no es solo un cierre narrativo, es una apertura hacia la continuidad de la misión y hacia el papel de la comunidad fiel en la historia. El capítulo inicia con las mujeres Miriam de Magdala y la otra Miriam, que van al sepulcro al amanecer el primer día de la semana. Esto debe ser el domingo. Bueno, domingo para nosotros. No es causal que el Evangelio ponga a las mujeres como las primeras testigos. Teológicamente, esto nos enseña que Elión no elige a los poderosos, sino a los humildes y marginados para manifestar su verdad. ¿Por qué digo humildes y marginados al referirme a las mujeres? Bueno, porque en aquellas épocas, bajo el dominio rabínico temprano, las mujeres vivían marginadas y ninguneadas por los hombres, principalmente quienes ostentaban poder religioso. En la visión ebionita, la resurrección no es solo una exaltación imperial, sino un acto divino que confirma que la vida en justicia y obediencia a la Torá no queda en el vacío, sino que tiene un sentido eterno. El mensaje central es claro: Elión, el Creador, respalda a quienes caminan en verdad, aunque los sistemas religiosos y políticos intenten silenciarlos. Las mujeres van a la tumba, cumpliendo con un deber de Chesed Shelemet, un acto de misericordia hacia los muertos, tradición profundamente halágica.
El hecho de que lo hagan al amanecer del primer día después de Shabbat refleja un respeto al halajá. No interrumpen el día de Shabbat, sino que esperan el tiempo correcto para honrar al maestro fallecido. De aquí aprendemos que incluso en los momentos de dolor, la fidelidad al halajá marca el camino. El amor se expresa no solo en sentimientos, sino en obediencia a los tiempos y ordenamientos divinos. Históricamente, el soborno a los guardias, que se encuentra en los versículos 11 al 15, refleja la tensión entre los seguidores de Agabí y Joshua y las autoridades religiosas de la época. El relato muestra cómo los sistemas de poder buscan imponer narrativas oficiales, incluso mediante el dinero y la corrupción. Algo que es muy sonado en esta época. Los gobiernos y las personas con poder, empresas, religiones, siguen imponiendo narrativas por medio del amedrentamiento o la distribución de dinero, corrupción. Este detalle es coherente con la situación del siglo I, donde Roma y las élites locales judías manipulaban la verdad para mantener el control sobre todos. Aquí se evidencia la lucha eterna entre verdad y mentira, entre la justicia que nace del Creador y las falsificaciones que buscan preservar privilegios. El texto está lleno de emociones. Las mujeres sienten miedo y gozo a la vez. Los guardias tiemblan y quedan como muertos, y los discípulos dudan incluso al ver al Maestro resucitado. Psicológicamente esto nos enseña que la fe no elimina las emociones humanas, sino que las atraviesa y las transforma. El miedo no desaparece mágicamente, se convierte en reverencia y en motivación para caminar en obediencia. Aceptar la misión implica aprender a convivir con la duda, pero elegir avanzar a pesar de ella. El corazón del capítulo está en la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Qué había mandado el Maestro Jesús? A guardar la Torá. Prácticamente esto significa que nuestra tarea no es simplemente hablar, sino enseñar y modelar un estilo de vida. No se trata de convertir pueblos a religiones institucionales, sino de transmitir el camino de la justicia, compasión y Torá que el Maestro Jesús tuvo en vida. En lo práctico, cada uno de nosotros es llamado a enseñar con el ejemplo, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, etc. El contraste entre las mujeres fieles y los guardias sobornados nos plantea un dilema ético. Unos eligen ser testigos veraces, las mujeres. Otros deciden venderse al poder, los guardias. Moralmente, el texto nos recuerda que todos enfrentamos decisiones, o ser instrumentos de la verdad que viene del Creador, aunque implique riesgos, aunque perdamos el trabajo, la carrera o incluso la vida, o ser colaboradores de la mentira, aunque traiga beneficios inmediatos. La ética edionita es clara. La fidelidad a la verdad vale más que la seguridad que ofrece la corrupción. El terremoto que acompaña la aparición del ángel puede ser leído como un símbolo de la fuerza transformadora de Elión. Desde una mirada científica, los terremotos son movimientos de la tierra que sacuden los cimientos. Espiritualmente, este detalle enseña que los actos divinos también sacuden nuestras certezas humanas. Así como un sismo reacomoda placas tectónicas, la resurrección reacomoda la historia y nos obliga a pensar nuestras bases, a repensar nuestras bases. La ciencia nos muestra que la creación está en constante movimiento. La Torá y los profetas nos muestran que lo mismo ocurre en lo espiritual. Todo se mantiene en movimiento. Este libro, el Evangelio de Mateo, usa expresiones muy ricas: temor y gran gozo, Phobos kai hara megale, en griego, para describir la relación de las mujeres, mostrando cómo dos emociones aparentemente opuestas pueden convivir. Además, la palabra enseñar, didaskein, en la comisión final se vincula al hebreo lamed, que implica instruir con paciencia, paso a paso, como un maestro que forma discípulos. Esto nos recuerda que el lenguaje bíblico no es técnico ni abstracto, sino profundamente humano, lleno de matices emocionales y culturales. Mateo 28 no es un cierre, es un inicio.
Es el paso de la tumba vacía a la misión viva. Nos muestra que Elión, el Creador, el Altísimo, elige a los humildes como testigos, que la halajá guía incluso en el dolor, que la historia está marcada por luchas entre la verdad y la mentira, que las emociones humanas son parte del camino de la fe y que la misión no es dogma, sino enseñanza práctica de vida. Ética y moralmente nos llama a ser testigos veraces frente a un mundo de sobornos y falsificaciones. Científicamente nos enseña que la vida está en constante movimiento y que la transformación es parte de la creación misma. Lingüísticamente nos recuerda que la palabra divina no es fría, sino cargada de emoción, instrucción, esperanza y significado. El Maestro promete: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de las edades, dice el versículo 20. Esta es la verdadera fuerza de la comunidad de Ebionita. No el poder político ni las estructuras religiosas gigantescas, sino la presencia viva que tiene el Creador con los humildes, que guardan y enseñan el camino de la Torá y de su Mesías. Amigos, que esta palabra nos despierte a vivir como testigos veraces, enseñando con nuestro ejemplo, siendo un remanente humilde que lleva luz en medio de un mundo confundido. Shalom Ubraja. Hasta aquí entonces la derashá del capítulo 28 del libro de Mateo, que es el capítulo con el que se cierra el libro. La siguiente derashá que veamos sobre un evangelio dentro de 15 días, dentro de 2 sábados, será el primer capítulo del libro de Marcos. Entonces, pasemos a la amidá final de nuestro servicio de Shabbat.